Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver el método de sustitución para integrales indefinidas. Muy bien, primero vamos a ver lo que es el teorema que nos induce al método de sustitución, ¿verdad? Si yo tengo una función f mayúscula de x, que es una antiderivada para la función f minúscula, entonces si yo tengo la integral de f compuesta con g de x, multiplicado por la derivada de g de x, entonces esa integral da como resultado la antiderivada de f minúscula, que sería f mayúscula, compuesta con la función g de x. Y de igual forma no hay que olvidar en ningún momento la constante de integración. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Siempre hay que ir identificando quién sería la función que está en el argumento de la composición. Note que tenemos una función por acá que es la función potencia x a la 3, pero en su argumento está la función 5x menos 2. Entonces, de alguna forma debe estar por ahí presente también la derivada de la función 5x menos 2 y es justamente 5. Veámoslo de esta forma. Note que si usted deriva la función que está en el argumento 5x menos 2, usted obtiene 5. Por lo tanto, esta integral se hace ya sea por sustitución o aplicando el teorema anterior. De modo que obtendríamos como resultado 5x menos 2 a la cuarta entre 4 más c. Note que este exponente x a la 4 entre 4 surge ya que es la antiderivada de la función x a la 3. Note que la función x a la 4 partida entre 4, si usted la deriva, obtiene como resultado x a la 3. Muy bien, esa sería una forma sencilla de calcular esa integral. Vamos ahora con la siguiente. Note que ahora tenemos también otra multiplicación donde tenemos 2 por x por acá y también tenemos por ahí la raíz y en el argumento de esa raíz x cuadrado más 4. Por lo tanto, recuerden que el teorema me dice usted debe identificar quién es la función que está en el argumento de la composición. ¿Cuál composición? Justamente esta de aquí. La raíz compuesta con la función x cuadrado más 4. De modo que obtendríamos la siguiente integral, ya que tendríamos la función con la composición, ¿verdad? Y deberíamos encontrar la función que está multiplicando, que resulta ser la derivada de la función que está en el argumento de la composición. Por lo tanto, note que 2 por x es justamente la derivada de x al cuadrado más 4. Por lo tanto, si aplicamos el teorema, donde obtendríamos que nos queda x más 4 elevado a la 1 medio más 1, ¿verdad? Puesto que sería la antiderivada justamente de la raíz, que es x a la 1 medio. Muy bien, note que el teorema me dice la función que está en el argumento de la composición se mantiene. Sin embargo, ahora la función externa cambia a ser la antiderivada de la función externa. La antiderivada de la función externa, o sea, la raíz, es x a la 3 medios entre 3 medios, que si lo simplificamos nos queda de esta forma. Muy bien, vamos ahora con este otro ejercicio, de donde en este caso no tenemos la derivada de la función que está en el argumento. Note que solo tenemos la composición, que es 3x más 1 elevado a la menos 2, pero no está multiplicando por la derivada de la composición. Aquí lo que podemos hacer es implementar una compensación donde usted va a multiplicar un 1 de forma conveniente, que sería 3 entre 3. Note que la derivada de 3x más 1, que es la derivada de la función que está en el argumento, es justamente 3. Por lo tanto, este 3 que está en el numerador debe estar multiplicando por aquí a la función. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Volvemos a tener la situación donde tenemos la función, que es una composición, multiplicado por la derivada de la función que está en el argumento. De modo que ya podemos utilizar el teorema y nos quedaría de la siguiente forma. Note que este 1/3 se sigue arrastrando por el hecho de que yo apliqué el método de compensación por ahí para conseguir ese 3 que me hacía falta y hacer uso del teorema. Note que una vez más la función externa es la potencia, de modo que la antiderivada de esa potencia x a la menos 2 sería x a la menos 1 entre menos 1. Por lo tanto, ya quedaría lista la integral. Vamos a ver lo que es el método de sustitución tal cual para integrales indefinidas. Primero lo que debemos hacer es tomar la sustitución u igual a f de x. Por lo general es mejor elegir el argumento
o la función interna, ¿verdad? Siempre que usted encuentre una composición de funciones. Segundo, lo que usted debe hacer es derivar a ambos lados. Note que usted tiene u igual a f de x, por lo tanto tendría que derivar u, de modo que le quedaría du. Y además de eso, tendría que derivar f de x, que le quedaría f' de x por el diferencial de x. El tercer paso, lo que tenemos que hacer es reexpresar la función original como en términos de u, ¿verdad? Con la sustitución que hemos realizado. Finalmente, calcular la integral y por último, volver a la variable original. O sea, si la función o la integral estaba en variable x o y al inicio y nosotros hicimos la sustitución u, debemos volver justamente a x y y al puro final. Vamos a ver algunos ejemplos. Note lo siguiente, tenemos una integral donde tenemos en el denominador una raíz y una potencia donde en el argumento de esa potencia tenemos una suma que es raíz de t más 1. De modo que, como dice el método de cambio de variable o sustitución, usted va a tomar la función que está más profunda en la composición, o la función que está en el argumento de la composición que tengamos. Note que la composición sería esta de aquí. De modo que usted haría la sustitución u igual a la raíz de t más 1. Seguidamente, tendría que derivar a ambos lados, de modo que la derivada de u es de u, y la derivada de esto sería 1 entre la raíz de t por dt. Siempre conservando los diferenciales, note que la derivada de 1 es 0, por lo que no lo consideramos aquí, y la derivada de raíz de t, 1 entre 2 raíz de t. Seguidamente, como debemos reexpresar toda esta expresión en términos de u, lo que debemos de hacer es simplemente despejar el diferencial de t. De modo que nos quedaría lo siguiente. Tendríamos que el diferencial de t es justamente du por 2 raíz de t. Una vez que hagamos eso, podremos ir y sustituir eso en la integral. Muy bien, note que cuando usted sustituye todo, vea, usted tiene para esta expresión que es raíz de t más 1, usted lo había nombrado como u, por lo tanto aquí ya lo tenemos. Y además de eso, el diferencial de t es justamente esta expresión de aquí, por lo tanto usted va a sustituirlo. Como dt es 2 raíz de t de u, vamos a sustituirlo por acá. Seguidamente usted va a simplificar todos los términos que tenga. Note que este raíz de t se va con este raíz de t y nos quedaría lo siguiente. Muy bien, note que usted se da cuenta cuando su sustitución es correcta, cuando no le queda otra variable que la variable por la que usted hizo el cambio o la sustitución, que sería u. Si aquí de alguna forma le hubiera quedado un t, tiene que seguir haciendo operaciones algebraicas para poder reescribir ese t en términos de u. Seguidamente ya nos quedaría esa integral que es más sencilla de trabajar. Podemos sacar este 2 que está como una constante por linealidad. Y además de eso podríamos escribir esta potencia como esta fracción, perdón, como esta potencia de acá. Por último nos quedaría que la integral de u a la menos 3 es u a la menos 2 entre menos 2. Por lo tanto podríamos simplificar un poco y además note que el paso final de sustitución es reescriba las variables que tiene como las variables originales. Por lo tanto nos quedaría de esta forma, donde raíz de t más 1 sería justamente u. Muy bien, vamos a resolver ahora esta otra integral. Note que se ve un poco más compleja. A y b son constantes, ¿verdad? Son números. Por lo tanto, vamos a proceder con el método de sustitución. Siempre, recuerden, el método de sustitución me obliga a mí a utilizar la función que está más profunda en la composición. ¿Cuál composición? ¿Dónde tenemos una composición? Bueno, podríamos tener una por acá. Pero también tenemos esta, que es la potencia. Dentro de la potencia está la misma expresión. Entonces tendríamos que utilizar esta, que es la más profunda. De modo que u sería igual a raíz de x más b. Derivamos a ambos lados. De modo que la derivada de esta expresión de aquí sería 1 entre 2 por la raíz del argumento multiplicado por la derivada del argumento. Y de igual forma no debemos de olvidar los diferenciales, ¿verdad? Por lo tanto, ya tendríamos las derivadas. Ahora podríamos despejar siempre el diferencial de x, de modo que nos quedaría de la siguiente forma. Usted ya nombró raíz de ax más b como u, y además de eso usted sabe que por medio de un despeje el diferencial de x es toda esta expresión, por lo tanto va a tener que sustituirlo en la integral. Muy bien, una vez que ya hemos hecho la sustitución deberíamos de simplificar al máximo y ver que la expresión que tenemos solo está en términos de u. Muy bien, note que para este caso esta constante a se va con este de aquí y esta raíz se va con este de aquí.
Por lo tanto, nos quedaría esa integral que en este caso podemos sacar el 2 por linealidad de la integral y ya nos quedaría algo sencillo de integrar. Finalmente, note que por ley de potencias podemos reescribir esta expresión de aquí, que es una fracción, como una potencia con un signo negativo, y finalmente podríamos integrar haciendo uso de la integral de una potencia, de modo que nos quedaría esta expresión y finalmente podríamos volver a la variable original x. Por último, ya tendríamos que, como u era justamente esta expresión de acá, simplemente lo sustituimos aquí y bueno, por ley de potencias nada más tendríamos que esta expresión sería esa. Ya tendríamos la integral resuelta. Vamos a ver ahora algunas fórmulas para integrales que son trigonométricas. Es importante que ustedes se aprendan bien estas fórmulas, ¿verdad? Recuerden que son bastante intuitivas, ya que si ustedes conocen las tablas de derivadas, automáticamente pueden deducir también las integrales. Aquí algunos casos particulares que hay que tomarle un poco de cuidado son que estas expresiones, por ejemplo, la integral de seno cuadrado, la integral de coseno cuadrado, la de tangente cuadrado y la de cotangente cuadrado pueden deducirse a partir de estas formulitas de aquí, que no son tan difíciles de demostrar. Que coseno cuadrado es 1 más el coseno de 2x entre 2. Note que el seno cuadrado se reduce su potencia por medio de esta fórmula como 1 menos coseno de 2x entre 2. De igual forma pasa para el coseno. El coseno se le puede reducir el exponente en 1 utilizando esta fórmula también. Y además de eso, también recuerde que usted tangente puede escribirla como secante cuadrado y también cotangente puede escribirla como cosecante cuadrado por medio de las identidades trigonométricas pitagóricas. Muy bien, vamos a ver ahora a combinar estas integrales que son de funciones que son trigonométricas ahora con cambio de variable o sustitución. Vamos a ver ahora, note que usted tiene por acá esta integral de seno cuyo argumento sería 5x menos 2. Por lo que, ¿qué me dice cambio de variable? Utilice la función que está en el argumento para hacer su cambio de variable. Simplemente vamos a tomar u igual a 5x menos 2. De modo que si yo derivo ambos lados, la derivada de u sería el diferencial de u. Y la derivada de 5x menos 2 sería 5 por el diferencial de x. Simplemente despejamos el diferencial de x y obtendríamos que de u entre 5 sería de x. Finalmente, podríamos sustituir ahora en la integral para obtener lo siguiente. De modo que note que el de x por aquí es de u entre 5, por lo tanto lo sustituimos y esta expresión de aquí, que es 5x menos 2, es simplemente u. Podríamos ahora simplificar y obtendríamos que nos quedaría la integral del seno de u. Recuerden que como la derivada de coseno es el menos seno, hace falta el negativo, por lo tanto podríamos compensar con menos menos y nos quedaría lo siguiente, que es menos la integral de menos seno de u, diferencial de u. Ahora sí, recuerden, como la derivada de coseno es el menos seno, automáticamente esta expresión de aquí es la derivada de coseno. Por lo tanto, el coseno sería la antiderivada. Finalmente ya podríamos sustituir la u por la expresión original y ya tendríamos la integral resuelta. Vamos ahora con esta un poco más compleja en el fondo. Sería la integral de secante cuadrado menos tangente cuadrado entre secante cuadrado, todo. Note que no es evidente aquí en este momento un cambio de variable, por lo que podríamos proceder con algunos otros métodos, quizás con suma y resta de fracciones algebraicas. Podríamos separar esta fracción como lo siguiente. Muy bien, note que si separamos esa fracción tenemos que secante entre secante se me va a simplificar en un 1 y podríamos reescribir algo en términos de senos y cosenos, esta expresión de acá. Si reexpresamos tangente como seno entre coseno y secante como 1 entre coseno, obtendríamos lo siguiente. Y si nos fijamos bien, podríamos simplificar estas dos expresiones de donde obtendríamos justamente seno cuadrado. Muy bien, note que pasar de esta expresión a esta nos resulta mucho más conveniente, mucho más simple de trabajar. Sin embargo, también podríamos simplificar esto aún más con la identidad trigonométrica pitagórica. Finalmente obtendríamos que la integral se nos transforma en la integral de coseno cuadrado de x. Note que podríamos aquí utilizar la fórmula de reducción de grado para el coseno, de donde obtendríamos que coseno cuadrado es justamente 1 más coseno de 2x entre 2.
Muy bien, note que tendríamos esa expresión lista. Sin embargo, podríamos separar esa fracción en dos integrales por linealidad de la siguiente forma. Muy bien, note que ya sabríamos automáticamente quién sería el valor de esta integral, que sería x medios, puesto que sería una constante. Y sería ahora lo que tendríamos que integrar coseno de 2x entre 2. Podríamos hacer sustitución para ese argumento del coseno, u igual a 2x, de donde dx es justamente du partido por 2. Sustituimos y nos queda, haciendo la sustitución, obtenemos lo siguiente, que nos quedaría coseno de u partido por 4. Note que la derivada de seno es coseno, de modo que la antiderivada de coseno es justamente el seno. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente, de donde obtendríamos dos constantes de integración distintas. Note que si usted tiene una constante de integración y la suma, pues sigue teniendo otra constante de integración. Finalmente, tendría nada más que volver a la variable original. Note que la variable original sería 2x, entonces tendríamos que es x medios más el seno de 2x partido por 4 más una constante de integración, ya que estas constantes de integración se absorben en una sola. Muy bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.